tesoro, sí, eterno resplandor, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce que la miel, la célica mansión, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, digno eres, oh Señor, de gloria y honor, la patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce que la miel, la célica mansión, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz, perfecta paz allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce que la miel, la célica mansión, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a poner esto en las manos del Señor, nuestro corazón y nuestra mente en las manos del Señor. Yo sé que todos venimos acá con situaciones diferentes, algunos vienen afligidos, algunos vienen con algún problema de la casa, etcétera, y pongamos nuestro corazón para que el Señor, si tiene que darnos consuelo, consuelo, si tiene que darnos sabiduría para algo, rogarle para que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, y que podamos entonces escuchar la voz de Dios en este momento. Entonces les voy a pedir que nos pongamos en pie y que tengamos una palabra de oración. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, damos gracias que nos das la oportunidad, la bendición de poder entrar al lugar santísimo, donde está tu Hijo Jesús sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros, en tanto tu Espíritu Santo clama desde nuestros corazones con gemidos indecibles. Hay personas, Padre, que han venido, otras que vienen de camino, Padre, para esta mañana, que vienen con cargas, con aflicciones, con tristezas, con pruebas, y a veces en medio de todo esto nos sentimos afligidos, tristes y quebrantados. Pero pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que conforme sea la necesidad que haya en cada corazón, te manifiestes hoy. Que haya oportunidad, Padre, de la sabiduría que viene de lo alto para saber en medio de lo que estemos pasando cómo actuar, y que en nuestra obediencia, Señor, alabemos tu nombre. Si hay personas que no te conocen, que pueda ser un tiempo de salvación. Si hay personas que tienen que levantarse, tienen que restaurar sus vidas, que se levanten en el nombre de Cristo y que pongan su mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y a los que estás llamando al ministerio, que están ahí debatiéndose en dar el paso de consagración, que lo hagan confiando y descansando en ti. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Podemos tomar asiento. Hoy vamos a continuar con lo del tema del Espíritu Santo. Es una jornada de 2 tiempos, una jornada larga, pero vamos a tratar de sacarle el mejor de los provechos. Hemos estado hablando, hermanos, de la llenura del Espíritu, cómo nuestra vida puede ser diferente y debe serlo cuando permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras emociones, nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nosotros renunciamos al yo, cuando dejamos que Cristo sea el Señor de nuestra vida, cuando a pesar de las emociones
No importa si estamos tristes, si estamos enojados, si nos sentimos abatidos, disponemos nuestro corazón para obedecer lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros nos humillamos de esa manera, lo único que nos puede esperar es encontrarnos con la bendición de Dios en cada paso que damos. Hoy vamos a hablar de no contristar el espíritu. El domingo pasado hablamos de no apagar el espíritu. Hoy vamos a hablar de no contristar el espíritu. Y vamos a buscar entonces en nuestras Biblias Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, en el verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. El versículo, es el versículo que queremos ver, ¿verdad? Que es el que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ok? Recordemos que para poder vivir la llenura del Espíritu o la plenitud del Espíritu o ser controlados por el Espíritu, es lo mismo, ¿verdad? Es necesario 3 acciones: no apagar el Espíritu, no contristar al Espíritu y andar en el Espíritu. ¿Okay? Hoy vamos a ver entonces el de no contristar al Espíritu. Ahí vamos a ver que este versículo de y no contristéis al Espíritu Santo está en medio de un contexto que busca mostrar cuál debe ser la práctica normal, el día a día de cada creyente que está siendo lleno del Espíritu. Entonces vamos a leer varios versículos. Efesios capítulo 4, vamos a leer del verso 17 al verso 32. Verso 17 al 32. Y dice el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Quiero que noten que aparece la palabra andar en 2 ocasiones, porque la vida es un andar. O ando en el Espíritu o ando en la carne. No hay un no andar, no hay un ni para el Dios ni para la carne. O ando en el Espíritu o ando en la carne. Y aquí dice, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Son ignorantes voluntarios. Eso es el peor de los casos. Usted puede ser ignorante, usted dice, es que nadie me ha enseñado, pero hay gente que es ignorante voluntaria, se niega a escuchar a Dios, se niega a aprender de Dios, se les resiste a la palabra de Dios y prefieren andar en su ignorancia. Y por su ignorancia sus corazones se endurecen, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Imagínese cuando hay algo, usted tiene un trauma en el cuerpo y de un momento a otro dice, es que no siento esa parte del cuerpo, me pellizco, no lo siento, me golpeo y no lo siento. Bueno, la idea es esa, pero hablando de la mente y el corazón, ¿verdad? Ya no hay un sentir. La dureza de corazón lleva a la persona a que ya no hay un sentir. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Saben qué es lascivia? Lascivia es prácticamente lo que vive nuestra sociedad hoy día. Lascivia es libertinaje sexual, a veces inclinado a otros vicios. Y cuando usted prende el televisor y hay escenas de sexualidad, lascivia.
Cuando usted anda por la calle, la gente anda mal vestida, de manera provocativa, lascivia. Cuando usted escucha que hay tantos hombres que le son infieles a su lascivia. Cuando usted escucha que hay mujeres que le son infieles, lascivia, 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 lascivia. Parece que nuestra sociedad y el mismo enemigo siempre han buscado a través de los deseos sexuales destruir a la sociedad, ¿verdad? Destruir a la familia. ¿Por qué se destruye un matrimonio normalmente? ¿Por cuestiones de plata? No, por cuestiones de fidelidad, ¿verdad? No hay fidelidad, se destruye el matrimonio. Entonces, para cometer con avidez, sigue diciendo el texto, ¿qué es avidez? Deseo fuerte, intensivo de tener o de hacer o de conseguir algo. Para hacer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, porque esto éramos antes de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo uno dice, bueno, era lógico, no tenía a Cristo, no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero nosotros que tenemos a Cristo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que andamos en el Espíritu, ya no deberíamos vivir de este tipo o esta manera o este estilo de vida, contrario a Dios. Mas vosotros, dice el verso 20, no habéis aprendido así a Cristo, y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí se repite en ese texto 2 veces la palabra verdad. Si en verdad lo habéis oído. Hay gente que se identifica como creyente, pero que no es creyente. Verdaderamente todavía no lo han conocido. Tienen algún deseo de acercarse a las cosas de Dios, pero todavía no lo han conocido. Practican el libertinaje en sus vidas porque todavía no lo han conocido. Se asocian o aplauden o abrazan o están de acuerdo con las impurezas que la sociedad les está diciendo que está bien. Y ellos dicen, yo no soy homosexual, pero no tengo ningún problema con que la homosexualidad vaya adelante. Eso lo hacen porque todavía no lo han conocido. En verdad no lo han conocido. No importa si repitieron una oración, no importa si se bautizaron, por sus frutos los conoceréis. Todavía no lo han conocido, porque si lo hubieran conocido, no actuarían de esa manera. Por eso hace la referencia, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es que la Biblia me enseña esto, pero yo digo, no estoy de acuerdo con Dios. Bueno, la Biblia es verdad. Su no estar de acuerdo es rebeldía contra el Señor. ¿Okay? Solamente hay una verdad. La verdad no es relativa, no existe su verdad o mi verdad. Lo que existe es la verdad, que es la palabra de Dios. Y la verdad de Dios no cambia en el tiempo, es inmutable en el tiempo, permanece en el tiempo, porque viene de la boca de Dios. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, una vez más se repite la palabra verdad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sigue diciendo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, todos estos versículos anteriores nos hablan sobre la manera de actuar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las manos, con las acciones. El versículo que sigue va a ver con lo que voy a hablar, con lo que tengo que decir. A veces lo que digo, mi boca, mi lengua, es muy poderosa y puede destruir a muchas personas. Entonces va a ser un énfasis sobre la lengua en lo que viene. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Una palabra corrompida no solamente es una mala palabra, como nosotros decimos, es una palabra que en lugar de edificar a una persona, la destruye. Lo corrompió, lo quebró, lo destruyó. ¿Verdad? Cuando, perdónenme en el ejemplo, el padre enojado con el hijo le dice, es que usted es un tonto. No hay ninguna vulgaridad en decir la palabra tonto. Pero el corazón de ese muchacho, de ese hijo, que acaba de escuchar a su padre o a su madre decirle tonto, eso queda en el corazón y quiebra su corazón. A partir de ese momento, ese muchacho es un tonto porque papá me dijo tonto. Eso es una palabra corrompida. Es una palabra que destruye. El cómo hablemos, el cómo nos dirijamos a los demás, siempre es muy importante. Es para edificar, no para destruir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, que es el verso que queremos puntualizar, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31, porque esto sí puede haber en el cristianismo. Quítese de vosotros, quítese. Hay personas que están aplastadas en esto. Es una montaña. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, el versículo que tenemos, ¿verdad? Y no contristéis al Espíritu Santo, está metido dentro de este texto, que nos habla de cómo vivir la vida en Cristo, cómo ser lleno del Espíritu y lo que no es ser lleno del Espíritu. Nos define entonces que en el cristianismo hay dos estilos de vida. Pero en la vida hay dos estilos, ¿verdad? Pero en el cristianismo también se puede dar que a veces andemos en la carne y otras veces andemos en el Espíritu. Es decir, que a veces andemos controlados por la carne o que andemos controlados por el Espíritu. ¿Hay cristianos carnales? Sí. Sí. ¿Son cristianos? Sí. ¿Les falta crecer espiritual? Sí. Son cristianos que a veces le hacen caso a Dios y en otras le hacen caso a su carne. A veces le hacen caso al amor, a la misericordia y a la bondad, y en otras ocasiones se enojan tanto que se vuelven inmisericordias. Y aquí se ve si están siendo controlados por el Espíritu o se están dejando llevar por su propia carne. El capítulo 7 de Romanos, que es interesantísimo, son 7 y 8. El capítulo 7 manifiesta lo que es un hombre dominado por la carne y el 8 un hombre dominado por el Espíritu. En el 7 es donde Pablo se mira a sí mismo y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Antes venía diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Luego al terminar el capítulo 7 dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Y empieza el 8 hablando del Espíritu Santo y de lo que es la llenura del Espíritu. ¿Ven? Entonces, ¿podemos andar en el Espíritu? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que andemos en el Espíritu? Sí. ¿Podemos ver cosas maravillosas al andar en el Espíritu? Claro que sí. El problema es cuando estamos alimentando más la carne que el Espíritu. Cuando nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Seguimos leyendo entonces ahí para ir teniendo la idea sobre los dos aspectos. Hay gente que es religiosa. Ahora, hay una religión que la Biblia dice que es buena, ¿verdad? La religión pura y sin mácula es cuidar a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? Entonces, hay una religión que digamos que es buena. Pero hay una religión que ni cuida a las viudas, ni a los huérfanos, ni a nadie. Hay una religión de gente que aparentemente
tiene temor de Dios, pero con sus acciones viven destruyendo a los demás. Gente que habla de Dios, que menciona a Dios con sus bocas libremente, pero solo para favorecerse a sí mismos. Gente que lo que anda buscando es solamente su propia gloria y no la gloria de Dios, aunque usen el nombre de Jesucristo. El Señor mira a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, al sumo sacerdote y a la gente de aquel tiempo, que son supuestamente las autoridades divinas, ¿verdad?, que hay allá para el pueblo, y los mira y les dice enfáticamente: vosotros, escribas, fariseos, a todos los que les dijo hipócritas, les digo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínense cómo resintieron eso estas personas que supuestamente son los sucesores de Moisés, si se quiere. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y les dice ¿por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que anda en el Espíritu quiere hacer los deseos de su Padre Celestial. El que anda en la carne quiere hacer los deseos del padre el diablo. Vosotros sois los deseos de vuestro padre el diablo. Sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo se quedarían entonces en aquel momento los malos religiosos? Y uno dice, es que el Señor los confrontó y el Señor los regañó y el Señor los... No, el Señor les mostró cuál era su realidad y lo hizo con misericordia. Dese en cuenta de la necesidad que ustedes tienen. Dese en cuenta que lo que ustedes están haciendo no es glorificar a Dios. Dese en cuenta que el camino que están siguiendo es un camino equivocado. Dese en cuenta que Dios los está llamando y que pueden cambiar de servir al diablo para empezar a servir al Padre que está en los cielos. Porque todo lo que salía de la boca de Dios, aunque del Señor Jesús, aunque suene duro, siempre iba revestido de amor y de misericordia hacia los oyentes. Entonces el Señor los confronta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí está un grupo de personas. Y el otro grupo es el de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Gálatas 5:16. Le leo el texto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar. El cristianismo es un andar. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Andar en el camino es andar en Cristo. Andar como Cristo anduvo, hablar como Cristo hablaba, ser misericordioso como Cristo era misericordioso, amar como Cristo amaba. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es andar en Cristo, seguir a Cristo. Yo no puedo imitar a Cristo, no tengo la capacidad de hacerlo. Pero el Espíritu Santo no quiere que yo imite a Cristo. Quiere reflejar a Cristo a través mío, para que yo pueda glorificar su nombre en este mundo. Dice, seguimos leyendo ahí, entonces el Espíritu Santo se va a manifestar en el creyente desde el momento en que cree. A partir del momento en que una persona recibe a Cristo, ocurren muchos milagros. No hay un orden específico, ¿sí? Pero ocurren muchos milagros. Somos hijos de Dios por adopción, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay un milagro que también ocurre al mismo tiempo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Vamos a decirlo con otra palabra. En ese mismo momento de creer a Cristo, recibimos el bautismo del Espíritu. Vamos a decirlo de otra forma. En ese momento que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en nuestro corazón y ahora nuestro cuerpo es el
templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Y por eso es que no vamos a imitar a Cristo, sino que no vamos a imitar a Cristo, sino que el Espíritu Santo va a formar a Cristo en nuestras acciones, en nuestra vida, en el día a día, en cada palabra que sale de nuestra boca. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. A veces hay, no sé, un pastor viene y dice, es que ustedes tienen que comprometerse con el Señor, ustedes ahora tienen que servir a Dios, ustedes tienen que obedecer al Señor. Y alguien se levanta y dice, yo no puedo, yo quiero, no puedo. Pero yo sé quién puede hacer eso en mí, que es el Señor. Me presento delante de ti, Señor, entendiendo que yo no puedo, pero pidiéndote para que tú lo hagas en mi vida. Quiero ser diferente, no quiero ser religioso, quiero vivir a Cristo, que Cristo se manifieste en mi vida. No quiero ser yo más, no quiero esforzarme en mi carne, trato de ser bueno y es muy cansado, no lo logro. ¿Por qué? Porque todavía estoy en la carne, todavía hay una naturaleza pecaminosa que me molesta, que me estorba, todavía a veces me engaño creyendo que en mis propias fuerzas yo puedo servir a Dios. Y entonces le digo, Señor, yo no puedo imitar a Cristo, yo no puedo ser bueno, pero me quiero humillar delante de ti para que tu Espíritu Santo forme a Cristo en mi vida y se manifieste a través de mi vida. Eso es humillarse ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. ¿Sabe cuándo es que Él nos exalta? Cuando Cristo se manifiesta a través mío. Cuando el Señor dice, bueno, hoy el corazón de este hombre o de esta mujer está humillado y yo lo voy a usar para llevar gloria a mi nombre y bendición a la iglesia y salvación para los impíos. Y es ahí. Esa es la mayor gloria que nosotros podemos tener. Que el Espíritu Santo nos use como instrumentos poderosos para llevar gloria a su nombre. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea el tiempo, para que Él se manifieste cuando estamos humillados delante de Él. Y el nombre de Él va a ser glorificado. Además, la buena obra iniciada por el Espíritu, ¿verdad? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, dice la palabra de Dios, hace posible la unión de la iglesia. Uno de los problemas que vive la iglesia es que por la falta de la llenura del Espíritu, del control del Espíritu en sus miembros, viven peleando internamente. Y la iglesia empieza a dividirse. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Los espirituales, aquellos que hablan en lengua, son más espirituales que aquellos otros que solamente sirven. Y aquel hermano critica al otro hermano porque su servicio no es tan bueno, lo que hace no es tan bonito, las cosas no le salen tan bien. Es que si yo fuese el maestro, yo daría mejores clases porque mi manera de hablar es muchísimo mejor que el que está ahí al frente. Y la iglesia empieza a resentirse, y la iglesia tiembla por dentro, y la iglesia empieza a dividirse, lo cual es un pecado gravísimo. Gravísimo, porque quienes dañan a la iglesia están ofendiendo a Cristo. Cuando Pablo o Saulo, digamos, en su primer nombre, iba buscando creyentes para traerlos del pelo y llevarlos a Jerusalén para juzgarlos, se encuentra con el Señor Jesucristo, camino a Damasco. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo realmente? A los creyentes, a los cristianos, a la iglesia. Bueno, quien persigue a la iglesia, quien quiere dañar a la iglesia, quien quiere dividir a la iglesia, contra el Señor Jesucristo lo está haciendo. No es un pecado menor.
Cuando estamos hablando, hermanos, usted lee el libro de 1 de Corintios, vaya leyéndolo con calma. El hilo conductor es esta idea de división de la iglesia y llega a 1 de Corintios 11, donde habla de la Santa Cena, donde habla de los pecados. Claro, yo pido perdón por mis pecados, pero si yo estoy atentando a la iglesia y no me arrepiento de eso, de estar dañando la iglesia, y tomo la cena del Señor, a pesar de que sé que estoy dañando a la iglesia, juicio como y bebo para mí. Por lo cual hay muchos que están enfermos y otros duermen, porque contra quien estaba pecando no era contra sí mismo, era contra la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo no divide la iglesia. Los dones espirituales no son para dividir la iglesia. Estos sirven, estos profetizan, aquellos hablan en lenguas, aquellos otros hacen sanidades. Entonces cada quien hace su grupito por separado y nosotros somos mejores que estos. El Espíritu Santo pone dones en cada uno de sus hijos, no para dividir la iglesia, sino para que la iglesia se complemente. Todos nos complementamos con los diferentes dones para que el nombre de nuestro Señor siga adelante, sea glorificado y sigamos siendo la luz que el Señor quiere que seamos. Entonces, esta llenura del Espíritu, no contristar al Espíritu, digamos, por no tener la llenura, implica cuidar la iglesia. A veces hay personas que dicen, es que pasó esto, es que pasó aquello, es que hay que confrontar esto, hay que confrontar aquello, hay que tener cuidado. Porque cuando alguien quiere pelear y otro le pelea, ¿qué sucede? Encuentra resistencia y muchos son los dañados. Cuando no le metemos leña al fuego, el fuego se apaga, dice Proverbios. Hay que dejar puentes y no hacer abismos, para que la gente que por alguna razón se molesta pueda volver sin ningún problema. Que sepa que les amamos y que estamos esperándole. Y no caer en la trampa del diablo, que lo que quiere que es quebrar la iglesia, dañar la iglesia. Por eso hay tantas iglesias que van cerrando. Creo que había leído no sé dónde que 1,700 congregaciones cierran sus puertas cada año, lo cual es mucho decir, ¿verdad? Bueno, entonces está la unión del cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Si yo ando en la carne, contristo al Espíritu. Si yo no ando en la carne, pues entonces el Espíritu no está contristado y se manifiesta libremente a través de mi vida. Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos a leer unos cuantos versículos. Y vuelve a usar otra vez la palabra andar. ¿Se dan cuenta? Andar. El cristianismo es un andar en un camino que se llama Jesucristo. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque mi carne quiere seguir teniendo deseos. Los deseos de mi carne nunca son los deseos del Espíritu Santo. Pero está en mí si los obedezco o no los obedezco. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Los que están bajo la ley o que quieren servir a Dios conforme a la ley,
¿verdad? Sin tener el Espíritu por su propia fuerza, van a quedar derrotados. Es una esclavitud de tristeza, van a entrar en la maldición porque ya, si yo vivo por la ley y me quiero salvar por las buenas obras, voy a terminar fracasado y voy a terminar con la maldición de la ley, y la paga del pecado es muerte. E impotencia, porque la ley no da liberación contra el problema de la carne. Yo sé que no tengo que mentir, la ley me dice que no tengo que mentir, pero ¿cuál es el deseo de la carne cada vez que tiene una premura, algo así, y una mentirita le salvaría? Miento. Y después, ay Señor, perdóname por la mentirita. Hombre, está mintiendo voluntariamente. ¿Usted cree que era nada más devolverse y decirle, Señor, perdóname por la mentirita? No confió en Dios. No pensó que Dios lo podía ayudar, que lo podía liberar, y usted simplemente mintió. Señor, perdóname por la mentirita. No, obedeció a la carne y después se disculpa con el Señor por obedecer a la carne. Es que anda en la carne. Si anduviera en el Espíritu, no tendría que andarle pidiendo perdón al Señor. Entonces, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Sabe qué es inmundicia? Ausencia de pureza y santidad espiritual. Inmundicia, lascivia. ¿Sabe qué es lascivia? Deseos carnales, desvergüenza y lujuria. Lascivia. Idolatría, verso 20, hechicerías. Cada vez que la gente se pone a ver horóscopos o las películas que tienen que ver con encantamientos, las de Harry Potter y todas las que usted quiera, que tiene que ver con ensalzar la brujería, aunque usted no la está practicando, usted la está disfrutando de alguna manera, hasta aplaudiendo, ¿verdad? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Saben qué es disensión? Es una oposición o contrariedad de varias personas en propósitos. Entonces, hay un grupo de personas que quieren servir a Dios en esta manera, y hay alguien que se levanta y dice, no se puede, no se puede hacer, no lo van a hacer porque esto, por aquí, y no hay los recursos para hacerlo. Si ustedes y de un momento a otro frenó todo lo que el Señor quería hacer. Disensiones. Es que me parece que como ustedes lo están haciendo está mal. Disensiones. ¿Y cómo se haría en una situación de estas? Bueno, se llama a una persona aparte y se habla, y si no, con testigos, etcétera. Pero cuando hay un pleito, una disensión, y entonces me voy de la iglesia como protesta, y voy a ver a cuántos me puedo llevar conmigo. Disensión. Disensiones. Dice herejías, verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es andar en la carne. Eso es andar en la carne. Es que yo un día vi a mi hijo y un día mi hijo recibió a Cristo, pero ahora anda en la carne. Bueno, si anda en la carne, no recibió a Cristo y no heredará el reino de Dios. Sonó muy crudo. Pero estoy diciendo algo que no está escrito. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Sabe qué es paciencia? Tolerancia y anchura de ánimo. Hay que tener
paciencia, benignidad, que es ser amable, que es ser piadoso, bondad, que es una combinación de justicia y amor. Hay que ser bondadoso, las personas fallan, pero no porque fallan las vamos a destruir, sino que les vamos a amar, les vamos a ayudar a levantarse para que estén en la condición que Dios quiere que estén. Fe, en este caso no es que necesito más fe, no, fe aquí es fidelidad. O sea, Dios me dice algo y yo voy a ser fiel en obedecerle. Esa es la verdadera fe. Fe no es creer mucho, fe es obedecer mucho. ¿Ven? Fe, fidelidad, mansedumbre, o es una sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es necesario tener siempre presente que el Espíritu Santo no es una fuerza, como dice algún grupo por ahí. El Espíritu Santo es Dios, como lo es el Hijo y como lo es el Padre. El Espíritu Santo es una persona, por eso habla de que se contrista. Una fuerza no se puede entristecer, no se puede contrariar, pero el Espíritu Santo es una persona, se contrista, ¿verdad? Cuando usted empieza a leer la Biblia, dice, en el principio creó Dios. Ese Dios es un plural ahí, los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hablando del Espíritu Santo. Es la persona menos conocida, de la que menos se habla de la Trinidad, pero que aparece desde el principio de las Escrituras hasta el final de las Escrituras. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es Dios. Tenemos que tenerlo presente. Que somos el templo del Espíritu Santo y ya no nos pertenecemos, dice ahí la palabra de Dios en 1 Corintios. En el Antiguo Testamento se ve que el pueblo de Israel se rebela contra el Señor y dice que el Espíritu Santo se enoja. Voy a parafrasear el texto en Isaías 63:9. Dice que el Espíritu Santo se enoja, pero este enojo es ese enojo que causa dolor al corazón. Cuando nuestros hijos hacen algo que no está bien y nos enojamos, y tal vez lo que hicieron en verdad que no está para nada bien, y nos enojamos mucho con ellos, nuestro corazón puede manifestar enojo por lo que hicieron, pero en lo más profundo lo que tenemos es mucha tristeza, mucho dolor. ¿Cómo mi hijo hizo esto? O sea, no puedo creer que mi hijo, al que le enseñamos los valores, con quienes hemos trabajado, que les hemos enseñado las cosas de Dios, con quien hemos orado, por quien estamos orando, que debería estar sirviendo y glorificando al nombre del Señor, se haya apartado de los caminos del Señor y haya hecho semejante barbaridad, y me enojo con mi hijo gravemente. Pero es un enojo con un dolor de corazón tan profundo, con una tristeza de alma que solo los padres que han experimentado esto pueden sentirlo. Bueno, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo siente un profundo dolor en su corazón.
por nuestra rebeldía, por nuestra necedad, por querer hacer las cosas a nuestra manera, por dejar a Dios de lado, por aceptar asociarnos con cosas del mundo y permitirnos mentir o no tener misericordia o buscar nuestra gloria en lugar de buscar la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo le duele profundamente en su corazón las acciones que los hijos de Dios tienen en lugar de estarlos sirviendo, honrando y glorificando su nombre. Esto es la expresión o lo que quiere decirnos el texto. Cada vez que, para ir terminando esta primera parte, cada vez que leemos en la Biblia el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, también se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Okay? Dice la palabra de Dios, en Romanos 8:9, se los leo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cada vez que nos referimos al Espíritu de Dios o al Espíritu de Cristo, estamos refiriéndonos también a leer las Escrituras al Espíritu Santo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a regresar con el tema y espero que el Señor vaya sembrando en nuestros corazones, hablándonos, quebrantándonos si tiene que quebrantarnos y aprendiéndonos para poder hacer la voluntad del Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, guíanos, ilumínanos, Señor, para servirte, para honrarte, para glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú amar. Si tienes ese gozo, puedes tú orar. Y su gozo sin medida Él me da. Me da del agua viva, si no tengo ya. Me da del agua viva, si no tengo ya. Me da del agua viva, si no tengo ya. Y su gozo sin medida